Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Cris y Félix. Invitado especial, Andrés Barriga, Board Member en Suma SaaS. Este es un espacio presentado por Dumint. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Cris, hola Félix. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? 22. 22, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Ya? Todo este año con Locos por el SaaS ha sido entretenido. Yo no le daba más de 10. No, sí, ¿por qué tan poca fe? No sé, porque es difícil hacer un podcast. Sí, harta feo, ¿verdad? Sí, pero lo pasamos bien haciéndolo, es la idea. Bueno, tuvimos una anécdota hace poco, se nos acercó una persona que lo veía harto, nos dio las gracias, que le había llevado Capítulo de pricing, fue, ¿no? capítulo de Bryce. Efectivamente. Sí. Así que un saludo para él que nos está viendo probablemente. Hoy llevamos de lleno porque hoy día Jason va a estar orgulloso de nosotros por el invitado que tenemos. Efectivamente, un loco por el SaaS de todo y lobo, inversionista, cofundador de SaaS, Early Employee de Corner Shop, CEO de Tanana y quizás cuántas otras cosas que se me están quedando ahí que nos va a estar contando don Andrés Barriga. ¿Cómo estamos, Andrés? Muy bien. Primero que nada, muchas gracias, muchachos Pablo, Cristian y Félix por la invitación. Y la verdad los felicito por el podcast, porque yo creo que varios hemos pensado en hacer algo alguna vez y lo que vale es la ejecución. Y ya llevan 22 capítulos salvajes y la verdad está muy entretenido, muy buen nivel, buenos invitados, así que espero estar a la altura. Sí, de todas maneras. No, gracias y gracias por el tiempo, por estar acá. ¿Y qué te ha parecido lo que pudiste ver de los otros capítulos? Como creo que hoy día vamos a hablar de SaaS neto. Hay veces que nos escapamos un poquitito. Sí, no, hay que SaaS duro. SaaS duro. Sí. ¿Qué te parece como desde esa perspectiva? Como desde la perspectiva de conversar de SaaS netamente, como subir nicho y como tratar de ampliar ese espectro de gente interesada por este mundo. Sí. Y de repente como ir tangencialmente al emprendimiento, tangencialmente como hacia otros segmentos que se complementan también con el SaaS. Sí, me parece que han logrado darle profundidad a un tema que a veces es como menos sexy, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces el SaaS es B2B, está como más tras bambalinas y no es tan como sexy muchas veces en la prensa o las empresas. La gente no habla en los carretes que, oye, ¿cuál es tu proveedor de factura electrónica? Nadie habla de eso. Entonces la gente habla mucho más de cosas más B2C, que son como más cool, Claro. realmente algún fintech por ahí, pero la han logrado dar como visibilidad a una temática que creo que es súper profunda e interesante y en Chile y en la región hay mucho más de lo que la gente cree, digamos. Así que los felicito por eso. Gracias. Oye, ¿cuál fue tu inicio en el mundo del SaaS? Porque sé que como muchos entrevistados acá, partieron muchos en el company building o en la casa de software o haciendo páginas web en el caso de ustedes. ¿Cómo Sí. fue tu inicio en el mundo del SaaS y en qué año? Para que veas la envergadura de que estamos hablando. Exactamente, sí. Sí, bueno, quizás yo soy un poquito más viejo que la media de la gente que participa en esta industria y nosotros comenzamos el año 2003, cuando estábamos en la universidad, junto a un grupo de 4 amigos más, armamos una primera empresa de un emprendimiento, se llamaba Lemontech. Estábamos en el Poco penúltimo año. conocido, una empresita, una startup de la época. Estábamos en el penúltimo año de la escuela de ingeniería y armamos esta empresa y partimos un poco medio como haciendo lo que nos pedían, ¿ya? Partimos haciendo como desarrollo a la medida, se llamaba en esa época. Y bueno, al poco andar nos dimos cuenta que era súper mal negocio, pero aprendimos harto. Y al final nos dimos cuenta de que, mira, si encontramos 3 o 4 clientes que quieran un producto, lo hacemos y se lo vendemos, le cobramos como una mantención, se llamaba en esa época, ¿eh? Claro, Ahora, si quieres hablar no. recurrente y esas cosas. No, y hay que acordarse que, o sea, hace 20 años como que hoy día parece medio raro, pero en esa época no se usaban los términos cloud. No, era por licencia. Exacto. Sí. Entonces se le cobraba a la On-premise. gente como un fee inicial y después de eso se cobraba como un contrato de mantención, ¿ya? Y la discusión con los clientes era sobre que le perdieran el miedo a que algo no alojara en los servidores de su oficina, Claro. ¿ya? Y bueno, en esa época nuestros clientes principalmente teníamos un producto que era para headhunters, un producto que era para estudios de abogados, que fue lo que finalmente se terminó dedicando a la empresa, y un producto que era para inmobiliaria.
El producto para inmobiliaria lo vendimos como producto, vendimos el código, digamos. Y con los abogados, sobre todo, la discusión era... ellos eran como reacios a aceptar el hecho de que los datos vivieran fuera de su oficina. Y nosotros le decíamos, pero... Efectivamente, una industria bien... Claro. Sí, pues. Recelosa de la información, Exacto, pues sí. claro. Pero compadre, le decíamos, piensa lo inseguro que está en tu oficina. O sea, tú crees que estás seguro que está en tu oficina, pero el otro día la señora del aseo lo desenchufó para pasar el chancho y te quedaste sin servidor. Está mucho más vulnerable, acá nadie es especialista en esto. De que se da cuenta que, claro, en verdad era mucho más vulnerable y más inseguro en su oficina que afuera. Y ese era el nivel de la conversa en esa época. Yo me acuerdo tratar de convencer de la palabra etérea cloud a la gente, como, ¿qué es la nube? ¿Dónde va a estar? Claro. Y bueno, también no había disparado Amazon Web Services y todo lo que ahora te da como toda esa infra para poder construir. Tenías que construir todo tú para atender esa misma mantención. Sí. ¿no? En los famosos hosting, pues, ¿te verdad? Sí, o sea, empresas de nosotros hosting. tuvimos que comprar servidores, unos servidores Dell, que éramos flaquitos así, que se ponían y teníamos arrendado espacio en un data center de GTD en el centro. Y había que ir, nosotros armábamos el computador, lo configurábamos. Digo nosotros, la verdad era uno de los socios, no era yo el computing master ahí. Y había que entrar con unas credenciales que te pasaban en la entrada, con unos protocolos de acceso salvaje a un data center en el centro, lleno de cables, y ahí instalábamos nuestros servidores. Y tú tenías que configurar tu RAID para que hubiera redundancia. Un arriendo por tener el servidor ahí. Sí. No, a mí me tocó en Guayna, me imagino que Ajá. conociste el edificio que era Sí. de Telefónica. Sí. Ahí el piso 2 era servidores, pues. Y había toda una opción de seguridad y era como antiterremoto. Sí. Es divertido como todo lo que genera eso y que de repente como que uno no lo ve nunca. Pero Amazon es lo mismo. Al final No, claro. es también un data center gigante. Claro. Y al final hay como toda una lógica detrás como bien terrenal de algo que pareciera tan etéreo como decís tú que es la nube. Hay memes y GIFs que dicen que es la nube. Al final de cuentas, es un computador que está físicamente en algún lado y ahí está la información. Esa cosa como... Bueno, y Amazon saca Amazon Web Services a partir del dolor propio de mantener sus propios servidores y solucionan el problema para Amazon. Dicen, esta solución que hicimos es para el mundo. Exacto. ¿Tú pasaste por Amazon en algún minuto? Sí. Bueno, yo de ahí estuve como fuera de las pistas de la tecnología un tiempo porque me fui a trabajar en una empresa. Fue la única cosa que he hecho como un poco más offline en mi carrera, que estuve trabajando en el sector automotriz, en Derco, como por 4 años. Fue una experiencia fantástica, pero fue como totalmente offline. Y de ahí me fui al gobierno, trabajé 1 año en el Ministerio de Economía en el área de innovación. Y después me fui a estudiar a Estados Unidos por 2 años. Fui a estudiar mi MBA allá entre medio de los 2 años del MBA tú puedes hacer una práctica. Y yo la hice en la oficina de Google en Nueva York. Qué entretenido. Y fue muy, muy entretenido. Y después nos quedamos viviendo en Estados Unidos y yo me fui a trabajar a Amazon, a Seattle. Y fui a trabajar al negocio retail. Amazon, en el fondo, el Amazon que todos conocemos, el Amazon.com, donde uno compra algo, ahí trabajé yo, en una de las categorías más nuevas en esa época, que era la categoría de insumos industriales y científicos, que era como una categoría que era como los fundamentos del proyecto de Amazon B2B, digamos. Pero el mismo Amazon es el mismo Amazon que donde uno compra un libro o cualquier cosa, digamos. Y fue una experiencia súper chora. ¿Qué año más o menos era eso? 2013 al 2015. Ya era un monstruo Amazon en ese minuto. Sí. Una etapa muy entretenida. Y ahí aprendí un montón. Pero AWS era otra división completamente aparte. Me imagino. Y esa experiencia de trabajar en una Big Tech de esas características, ¿qué te generó como de decir, sabes que esto lo puedo ir a hacer a Chile? Como aprendizaje, como la cultura ya lo conversábamos con la Caro Samson también que estuvo allá. El HubSpot, claro, como tan distinto y como decir, oye, esto hay mucho que sacar en limpio que se puede replicar y que puede servir para una cultura totalmente distinta. Sí, escuché ese capítulo con la Caro. Muy interesante y creo que es una experiencia que tiene muchas similitudes, digamos. Yo diría que más allá de que la empresa sea de e-commerce o que lo que haga, es una gran empresa de tecnología que crece muy rápido. Y que contrata gente muy buena y muy preparada. O sea, por ejemplo, yo siempre hacía como el paralelo con mi experiencia profesional previa que había sido en Derco. Yo tenía a mi cargo un equipo de 30 personas más o menos, de los cuales 5 habían ido a la universidad.
Entonces el nivel como de... tú para hacer algo necesitabas mucha más gente que no era como tan preparada, quizás había menos herramientas y el resultado se lograba. Acá yo tenía más años, tenía más títulos académicos y tenía 0 personas a cargo. Ya. Y tenía mucha más herramientas, mucha más tecnología a mi disposición. Entonces son como dos formas distintas de... ¿Y es más horizontal en general allá? Muy horizontal, muy horizontal, pero ojo que las jerarquías existen y son bien notorias y bien marcadas. Ya. Que uno tiene una fantasía de como, no sé, ver Google en los toboganes y los weones programando, pero en verdad son empresas, son mega empresas también allá. Sí, totalmente. Y llenas de protocolos y de reglas, etc. El tema donde yo creo que está la diferencia está en que hay como un rayado cancha bien marcado y dentro de esas líneas te dan mucha libertad. Ya. Entonces eso es lo entretenido. Perfecto. Y yo creo que eso produce como un cambio de paradigma cultural que es bien interesante. Entonces Amazon trabaja mucho sobre lo que ellos llaman sus leadership principles. En esa época eran 14, no sé cuántos serán hoy día. Y donde está, qué sé yo, Customer Obsession, qué sé yo, hay como 14 principios, digamos. Y si es que tú actúas en base a uno de esos principios, siempre te van a respaldar, digamos. Claro, y eso te da como esa autonomía en el fondo. Es como, estoy tranquilo porque estoy actuando bajo el principio y en el fondo, pase lo que pase, salga mal o salga bien, como actúe bajo el principio, me van a respaldar, que es lo que tú comentáis. Exacto. No, Sí. buenísimo. Yo me acuerdo de esa época, mi primer Kindle en 2009, 2010, Sí. una cosa así, que me llegó de Estados Unidos a Chile y me falló como a la semana. Y yo dije, en Chile esta cuestión cagué. Por el chat, sí, mándale la cuestión, ya va el camino el nuevo Kindle. A Chile, ¿cachai? Esa como el customer obsession que tú decís, como... Sí. Y en términos de talento, porque típico, no sé, yo me fui a hacer la tesis a Estados Unidos y un poco venía como mirándolos para arriba y de repente te das cuenta que tampoco es como tan radical, pero que hay unos outliers gigantes. Pero ¿cómo te fue a ti? ¿Te sentiste, te nivelaste rápido? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo creo que nosotros no tenemos que achicarnos. Creo que tenemos la posibilidad de jugar en las ligas grandes, ¿ya? Lo que pasa es que a la hora de armar negocio, venimos de un mercado mucho más pequeño y donde existe un ecosistema mucho más inmaduro. Las empresas no pueden existir como por sí solas. O sea, tú no puedes armar Amazon en cualquier parte del mundo. Amazon tiene que existir en algún lugar donde hay ingenieros de ese nivel, donde hay capital de ese nivel, donde hay disposición al riesgo de ese nivel, donde hay operadores logísticos de ese nivel. Claro. Uno no puede montar, la empresa no existe por sí sola, digamos. Ellos levantaban gente de Walmart, de Dell, y después cuando mandaban las cosas, las mandaban con FedEx, con UPS, entonces tú no puedes llegar y decir voy a montar eso en, no sé, en Kenia, porque no es tan fácil. No es solo el talento de los empleados, claro. Es Pero- todo ese ecosistema. Pero si tú vas a lo micro y miras como un ingeniero, un profesional en sí mismo, creo que nosotros tenemos buenas universidades con muy buenos profesionales que puedan competir y jugar en esas ligas. O sea, un Y ahí- alumno de ingeniería se puede ir directo para allá y puede destacar fácilmente sin tener que ser el mega outlier. Bueno, y ahí en esa línea me voy a conectar un poquito con lo que estabas diciendo recién, Andrés, que es como donde te fuiste después de Amazon, que sería Corner Shop, ¿cierto? Claro. Y que de hecho una de las grandes cosas que siempre se ha dicho de Corner es que todo se hizo con talento nacional chileno y que obviamente, no me acuerdo qué charlas escuché de los founders que decían lo mismo que estás diciendo tú. Acá el talento existe y la gente acá es igual de buena que un software developer de Silicon Valley, no hay nada que envidiarles a ellos. Entonces, podemos pasar ahí, no sé si... ¿Cuál crees tú, Andrés, que fue como las claves de los inicios de Corner Shop? Porque creo que son un referente muy importante en Chile. Y, Sí. y entender como esos momentos de la empresa, para la gente que nos está escuchando, como la interna, y creo que tienen que haber pequeños detalles y claves que ocurrieron en esos momentos que tú decís como estamos haciendo algo distinto en Chile que la va a romper. Y, por ejemplo, puede ser la decisión de ir rápido a México, no sé. Sí, yo creo que es la conjunción de varias cosas. La primera es que el equipo que arma esto, el equipo fundador, era un equipo con experiencia, era un equipo que había trabajado junto antes y era un equipo que ya eran como
sé si second o third time entrepreneurs, porque en el fondo ya habían hecho antes Clan Descuento, Plan que de terminó cuento, claro. transformándose en Groupon. Después hicieron otro intento que no funcionó y después entonces, tenían experiencia trabajando juntos. En segundo lugar, Ese núcleo de cuántas personas estáis hablando. me refiero a los tres cofundadores principales. Vaya. Ya, Pero o igual Carl- se trajeron gente clave que eran Sí. secos de otros emprendimientos. Claro, Sí. yo creo que va de la mano como ese hecho de como second, third, es que ya tenéis Claro. un núcleo... Que te permite partir con una ventaja. Sí. Claro. Es súper difícil reclutar esa bolita de nieve al principio. De hecho, Efectivamente. O sea, yo, por ejemplo, debo haber sido como el octavo en el equipo. más y o te menos. conocían de Lemon. Exacto. Y ellos también tuvieron la capacidad de hacer una ronda seed bastante rápido con gente de afuera. Entonces, como que eso todo sale como un poco más fácil cuando ya lo has hecho antes. ¿Ya? Eso es un primer elemento. Segundo elemento, yo creo que tiene que ver con el time to market. El timing fue preciso. Era el momento adecuado para hacerlo. Y además era una adaptación de un negocio que estaba operando con éxito en Estados Unidos. ¿Ya? Eso es algo que también Instagram. ¿ya? Y Instagram ya lleva algunos años operando. Entonces, de alguna forma tú reduces mucho el nivel de incertidumbre cuando estás buscando localizar algo que ya opera afuera. ¿no? En tercer lugar, que yo creo que es algo que la gente no ve tanto desde afuera, que es el nivel de tecnología que hay metido en una empresa como esa, en la operación, como tras bambalinas, Claro. hace que sea muy escalable en forma muy rápida. Y la tecnología que hay detrás es realmente salvaje. El penseque que tiene como detrás, por decirlo de alguna manera, desde muy temprano, era muy high-tech. O sea, Daniel y Juan Pablo Chaqueta son dos personas que eran muy, muy buenas en tecnología. A la universidad participaban en las competencias de programación. Son gente muy buena. Entonces, como que piensa todo como desde muy temprano, muy bien. Entonces, como los dolores de la escalabilidad que son normales que ocurran, creo que acá fueron como mucho mejor sorteados, producto de unos buenos fundamentos en la arquitectura del negocio. Y que al ser un B2C no tenía esa chance. O sea, No tenéis segunda oportunidad. no, pues, No. si escalaste y tenías ese primer hype y la plataforma Y- se cae, te claro. da la vez. Y también el lado, conectándolo un poco con lo que hablábamos antes de Amazon, como yo me acuerdo, llegaba el chopper y te saludaba y te Sí, decía, po. y era, Sí. era de como un Claro. nivel de servicio que se salía de la norma. Sí. No, y la norma es lo que decís tú, pues, tenías un problema, etcétera, y no te preguntaban nada más, te devolvían la plata al tiro y después veamos qué pasa. Claro. Como esa cosa Y te llamaba y te estaba eligiendo las cosas. Eso hoy día ya lo tomamos como un estándar, claro. Sí. Pero para Sí, esa po. época era Disruptivo. disruptivo. Era claro. como cuando no te subí el primer Uber y te tenía Claro. Agüita, claro. Exacto. Llegaban terminados. Bueno, hoy día ya las cosas que están pasando van para el otro lado, ¿no? Hay un elemento en eso que ustedes dicen que es bien interesante. Cuando uno habla con emprendedores, yo por ejemplo hice durante 4 años clases de emprendimiento en un MBA acá en el S de la Universidad de los Andes. Y cuando la gente te presenta sus ideas de negocio, sus planes de negocio, te diría que fácilmente 2/3 o el 80% de los emprendimientos, de las ideas que tiene la gente, son cómo hacer lo mismo pero un poco más barato. Un poco más barato, ni siquiera mucho más barato. Yo creo que pocas veces nos cuestionamos cómo podemos no hacer lo mismo, sino que hacer algo que agregue mucho más valor y cobrar mucho más caro. Claro. ¿Por qué no? Entonces, Cornershop en esa época cobramos, te diría que fácilmente un 20% más, y a veces otro poco más que una cuenta de supermercado. Yo fui una día y era más caro. Sí, era caro. Sí. Entonces, ahora, lo interesante es que había un segmento de gente que estaba dispuesto a pagar eso, no le importaba. No es para todo el mundo, no es para siempre, pero había un segmento de gente que estaba interesado a pagar por eso. Y yo miraba la lista de los 10 clientes que más consumían te estoy hablando de los primeros meses de la operación. ¿Tú entraste previo al lanzamiento de la app, por así decirlo? Sí, ¿cierto? Entraste ya, estuviste tras bambalinas hasta que lanzaron y... Exacto. Ya. Y tú mirabas la lista de los 10 primeros clientes, 9 de los 10 eran mujeres. Tú las mirabas, la buscabas en Google, porque no tenía mucha información más que el email muchas veces, Claro. o el nombre y el email. Nosotros no pedíamos el root, por ejemplo, que es algo que acá uno va al banco a depositar un cheque y te viene el root. Pues, como claro. ¿para qué? Entonces nosotros no pedíamos el root, teníamos el email y el nombre. Nada más. Pero tú buscabas en Google y cacháis rápido, o por el mismo correo puedes deducir muchas cosas. Entonces tú ves, por ejemplo, una cirujana que era una cardio cirujana, no sé cuánto. Ella
que imagínate la cantidad de plata que gana y el poco tiempo que tiene. Claro. O sea, tú le dices, oye, te cobro 20-25% más por la compra del supermercado y voy a llegar donde tus niños, antes que se acuesten, en vez de tener que pagar Tómate el eso, supermercado, claro. dicen, no me interesa cuánto me cobra. Claro. No me interesa. Claro. Dale. Y así tú veías. Entonces tú veías a esos clientes y... Ahora, el mercado tiene pocos de esos clientes. Pero la teoría dice que tú vas a tener mucho más éxito escalando cuando tú en un cierto segmento puedes penetrar con una propuesta de valor que la gente diga wow. Y cuando tú ese segmento lo dejaste wow y se vuelve adicto a tu producto, se vuelve adicto a tu producto de valor, empieza la maquinita, empieza a andar. Y ahí tú empiezas a poder sentarte a negociar con los supermercados, puedes hacer alguna propuesta. Y caen los círculos Y ahí va. concéntricos, Y ahí- o las exacto. vecindades Y ahí- de ese segmento. ¿Ah? Pero tiene que haber al menos un segmento Claro. como inicial Obsesionado, claro. que se la juegue por ti. Qué impresionante que, no sé cómo, pero ellos como co-founders sintetizaron mucho aprendizaje que hoy día ya es common knowledge en YC, etcétera, sin tener las redes, tal vez en ese minuto, y lo lograron implementar en América Latina, que siempre decimos, no, esto va a funcionar, pero para los gringos, porque a los gringos les gusta, como los gringos operan de esta manera, como se atrevieron a cruzar esa barrera y además lo descubrieron, no sé, sin tener alguien que les diga, como convergieron solo a este tipo de prácticas. Increíble. Sí, ahora yo creo que el hecho de que ellos lo hayan hecho antes, el hecho de que ellos también hayan tenido su capital, el hecho de que hayan podido, dos de ellos vivían en San Francisco, mira, el lanzamiento vivían en San Francisco, entonces igual tenían acceso como a una liga de juego que en esa época no era tan común acá todavía. Entonces, yo creo que ¿Hay un valor importante ahí en eso? yo creo que en esa época sí. Ya, más que hoy en el fondo, por lo que decía Félix, quizás, que ya estamos como más Yo creo que hoy día hay más... acceso a información y está más estudiado todo. Sí. A mí lo que me pasa hoy, que ya, Corner Shop agarra eso y dice voy a agarrar a los mejores ingenieros y exitosamente logra pasearse por la escuela de ingeniería de la Cato prácticamente y se los trae a todos. A una generación muy muy buena y hoy día está pasando, fruto de ese mismo éxito, que todos esos que hubieran ido a trabajar como early employee o un programador, incluso junior, hoy día quieren ser emprendedores. Y al no, conectándolo al principio de la conversación, al no tener esa masa crítica, nosotros, porque claro, en Estados Unidos que sean todos emprendedores, porque puedes básicamente tener 10, 15 ingenieros muy muy buenos en cada emprendimiento. Pero acá si hay 3, 4 escuelas y todos quieren ser emprendedores y nadie quiere ser empleado de un emprendimiento, no hay a tener esa masa crítica que tuvo Corner Shop. Eso para mí es full preocupante de verlo hoy día en la contratación específicamente de los que pueda, porque Chile es un país muy muy chico. Entonces creo que como que agarró la selección nacional de programadores, por decirlo así, o developers, y lo logró en un momento del tiempo poner a todos en esta etapa crucial. Sí. ¿Tú crees que hoy día existe esa masa crítica para poder tener muchos emprendimientos con mucha calidad de ingeniero en Chile? Bueno, yo creo que sin duda el recurso escaso hoy en día son los buenos ingenieros de software, ¿no? Y justamente por lo que estamos hablando de la competencia global, porque hoy día cuando un gallo no se quiere ir a trabajar contigo, la opción que tiene es irse a trabajar Es Amazon. a Amazon, a Y Bing, a quedarse en Google. Chile. Y desde acá, Desde acá, o Desde Pichilemu, güey. o irse allá también, la Claro. opción de visa y todo. Entonces, efectivamente es complejo. Ahora, consistentemente yo he visto que normalmente a un ingeniero de software lo que le atrae un lugar para trabajar es principalmente con quién y el desafío que haya detrás. ¿Ya? Más allá Sí. muchas veces de la plata. Sí. No necesariamente los ingenieros de software quieren ser emprendedores ellos mismos. O sea, quizás nosotros podemos tener un poco esa motivación. Claro. Pero no todos los programadores, digamos, necesariamente quieren ser ellos emprendedores. Muchas veces conocen sus limitaciones, pero ellos lo que quieren es decir, yo quiero trabajar en un proyecto entretenido y quiero trabajar bajo el alero de alguien que me enseñe, que me desafíe y que sea motivante. Y ahí es donde yo creo que Daniel y Juan Pablo jugaron un rol muy importante. A ellos, a los ingenieros les gusta trabajar con ellos. Claro, porque tirar el carro es diferente a los emprendimientos más sales-driven, que Exacto. es como Sí. lo que nos pasaba al principio en la casa de software. Pues como vamos a hacer todo y vamos a cambiar todo porque el cliente pidió que la barra fuera así. Exacto. Y bueno, es por eso que los bancos
que no tienen esto, no tienen esa magia, ese desafío, esa cosa interesante, tienen que pagar lo que tienen que pagar para tener buenos ingenieros. Claro. Los retailers también muchas veces lo mismo, y ponen los precios por acá, y a nosotros las startups nos cuesta un montón llegar. Sí, pues nos pega, pues, sí. Porque te desvirtúan un poquito, pues las bandas, todo queda completamente fuera de línea. Oye, no sé si... Yo tengo una pregunta porque estuviste hablando al principio y nosotros lo hemos conversado en hartos capítulos que la parte sexy está en el B2C, por así decirlo, de SaaS, ¿cierto? Y ahí con CornerShop tú pasaste por realmente un proyecto que es muy sexy y yo habría pagado millones por haber estado en esas etapas, ser el empleado número 8, haber estado en el lanzamiento. Ahí se me ocurren 20 preguntas para hacerte. ¿Cómo garantizar el huevo o la gallina? Necesitabas por un lado el chopper, por otro lado el gallo que compre, ¿cierto? Para que el gallo que compre haya un chopper disponible que le llegue las cosas antes de que llegue a casa. Entonces, ¿cómo es ese? Porque un lanzamiento en el B2B uno puede ir ya por tu red, puedes ir a una empresa y le vendís la idea y le gusta, le hace sentido, vamos con un beta, no sé, vamos con una prueba más. Pero como decís tú, en el B2C es un one shot. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de lanzar CornerShop? En el sentido de internamente, ¿cómo cuando veían las compras que habían, los choppers eran ustedes al principio? Me imagino que alguno hizo de chopper, ¿o no? Sí, o sea, todo hicimos. En Navidad todos teníamos que ir. Pero al principio, a ver, yo les voy a contar cómo fue. No significa que todo lo que se haya hecho en ese momento sea lo recomendable hoy. Es un modelo tremendamente capital intensive. ¿Ya? Sí, pues, ¿cierto? Claro. Entonces, no sé si la receta aplica para todo. Pero cuando tú tienes lo que tú describes es lo que se llama la plataforma de dos lados, ¿cierto? Donde por un lado uno tiene a los shoppers y del otro lado los clientes. Y tienes que ir adquiriendo clientes y shoppers en forma más o menos lineal, por así decirlo. Uno a uno, porque es como caminar, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, porque si no, no te funciona la red. Entonces lo que uno tiene que hacer ahí es subsidiar un lado de la red. O sea, cuando partió Uber en Santiago, si ustedes se acuerdan, pagaban para que hubiera ciertos autos dando vueltas por la ciudad. Cosa que cuando alguien apareciera a tomar un auto, hubiera un auto disponible. Pero a esos autos hay que estarle pagando para que den vuelta, porque al principio los autos daban vuelta con la aplicación prendida y no tenían pasajeros. Claro. Entonces había que subsidiar, que se llama, un lado de la plataforma. Acá fue un poco lo mismo. Los primeros shoppers eran empleados de la empresa y nosotros lo teníamos que subsidiar, pagar, para que tuvieran, y te digo, o sea, el primer verano que abrimos en Maitencillo, que era el supermercado allá, teníamos un gallo escuchando radio en el estacionamiento el día entero y le llegaba un pedido. Era contratado, pero no era que hacía otras labores, era contratado para eso. Sí, estaba a punto fijo esperando que fuera... Pero es la única forma de que cuando un cliente quisiera poner una orden, la orden no falla 40 minutos a su mansión en Zapallar, una orden de 250 lucas, y el tipo le contaba a todos sus invitados de la comida que tiene en la noche, como lo había hecho. Exacto. Entonces, pero tenéis que meter la mano al bolsillo y subsidiar ese... O sea, de partida tener que ir como empleado, que es un costo importante, y estar dispuesto como a financiar esa capacidad ociosa, ociosa en un momento. Y tener la visión para perdurar, porque de hecho estas curvas son así, o sea, son exponenciales, pero nadie se da cuenta que esta primera parte metí esfuerzo y no hay resultado, y no hay resultado, y no hay resultado, y de repente algo pasa y la cuestión explota. Exacto. ¿Te acordáis de ese momento en que ustedes dijeron, esta hueá se despegó, yo creo que no hay como arriba? un solo momento que sea como tan... Pero hay como varios... algo que como que desbloqueó y que tú digas... O sea, hay ciertas alianzas que tú logras hacer. Por ejemplo, en una época tuvimos una alianza con un supermercado Totus que era súper conveniente. Y ese tipo de cosas nos dispararon mucha demanda en un momento. Después hay ciertas apariciones en un noticiario o una cosa así que también te dan como pequeño salto. Si tú haces una alianza con un gran supermercado y la alianza es muy conveniente, esa cuestión también es un tipping point. Y te diría que el gran tipping point de la empresa fue la pandemia. O sea, sí, también, claro. Todo este tipo de negocios se vio tremendamente favorecido por la pandemia. Importante estar ahí bueno, el timing que tuvieron fue brutal. Sí, pues. Sí. Pero para que no sea todo de CornerShop. No, Después pasaste un software que debe ser difícil, pero hay varios que lo han hecho, que es antiguo, como es de la vieja escuela, por decirlo así, con toda esta visión moderna. ¿Cómo fue entrar a un lugar
que no sé, pues cuánto debe tener, 15 años. Perdón, no te entendí bien. Después entraste a Talana, ¿o no? Talana yo entré como director. Talana se fundó el año 2016. Yo pensaba que era más. No. Talana se fundó en 2016. Una empresa que tiene un poco más de 7 años. Y eran 2 emprendedores con 2 inversionistas. Y decidieron armar un directorio desde el comienzo y buscaron como un 5.º miembro independiente. Ya, perfecto. Y ahí me invitaron a mí. Y me gustó mucho el modelo de negocio, el grupo, qué sé yo, lo encontré súper entretenido. Y ellos no me podían pagar. Entonces yo dije, ok, no tengo problema, pero cuando se pueda invertir, déjame hacerlo con un cierto descuento. Ya. Y así fue como armé un pequeño grupo. Como un año después o un año y medio después se dio la oportunidad de invertir. Y en vez de invertir yo solo, estamos hablando de montos súper pequeños, para que no piensen de que soy como una Inversión ángel. Exacto. Y en vez de invertir solo en esa empresa, lo que hice fue armar un grupo de 10 personas, donde invité a Juan Pablo, uno de mis amigos de Corner Shop, a gente una empresa constructora que ni siquiera conocía y han sido unos socios espectaculares. Y así armamos un grupo de 10 personas, e invertimos en Talana y en 4 empresas más. Es lo que yo llamé como un micro venture capital, chiquitito. Claro. Administrado por... Que después trató de ser el fondo de Venture Capital que Vamos a hablar de eso. Claro, Bien, y después, eso después fue otra... Fue como una segunda etapa que yo quise hacer junto con David y que no prosperó, pero fue un aprendizaje tremendo. Y entonces, bueno, Talana partí como director, después fue un pequeño inversionista y después de 5 años como director, la empresa cambia de control y fui 2 años CEO. Nos tocó una etapa muy entretenida de crecimiento, muy agresiva. ¿Y por qué por lo general en un exit quedan los mismos founders en la ejecución, no sé, 1 o 2 años con algún... Sí. Aquí fue distinto en el fondo. Sí. Salieron y dijeron a alguien que entienda el negocio igual, que está metido hace 5 años igual como director. Ok, pasa como CEO, pero Sí. igual es una figura extraña. Súper sui generis, digamos. Ya, Sí. ya. Pero fue una cosa más o menos así. Ya, perfecto. Y ahora, yo creo que uno a veces piensa el mundo de forma como súper lineal, las carreras de forma súper lineal, los emprendimientos como un playbook norteamericano. Y yo creo que la vida real no es tan muy lineal. distinta, claro, sí. Y de repente estas oportunidades se presentan y uno tiene que saber generarlas y tomarlas cuando están listas, digamos. Así que... Y bueno, y fue un bonito desafío entonces tomarlo. Sí. ¿Metieron capital también en ese minuto? Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de llevarlo de A, de qué era A y qué era B? Fue una aventura fascinante y entretenidísima. En 2 años nos tocó multiplicar la empresa como 2.4 por en revenue. Y fue un año 2021 en el cual era una locura, digamos. Las cosas crecían a un ritmo y se actuaba bajo supuestos de financiamiento que eran distintos. después de Super Budget. Una locura, sí. O sea, en esa época la cosa era viejo, crezcamos y después vemos cómo se financia Claro. esto si la plata está, digamos, y la plata, los cheques salían en la región. Latinoamérica nunca había estado acostumbrada a ver inversiones de la magnitud. Todos los unicornios que hubo, impresionante. Y yo creo que lo que está ocurriendo hoy día quizás es como un recogimiento de ese mercado que quizás es un poco sano que ocurra también. No, Porque- 100%. es un ajuste al final. Porque el otro era un poco una locura. Sí. Efectivamente. Nosotros lo hemos comentado harto eso, como es una regulación del mercado que iba a pasar, sí o sí. Y efectivamente es sano y creo que hoy día eso, como más que sano, también te genera como una forma de hacer las cosas distintas y creo que es la que corresponde. Sí. Ahora, cuando el mercado está creciendo, tú también tienes que saber crecer con el mercado. Totalmente. Porque hay que aprovechar la ola y surfearla. Claro. O sea, nosotros crecimos, bueno, me tocó como rearmar mucho la empresa. Ahí aprendí lo que significa escalar, ¿ya? Porque en el fondo siempre uno habla de escalar, pero vivirlo en carne propia es bien difícil y bien distinto. Y me tocó rearmar el management team, por decirlo de alguna manera, casi completo, porque la empresa descansaba mucho sobre los fundadores. Claro. Y eso es algo muy típico en las empresas pequeñas, pero no muy sano que se prolongue, digamos. ¿Ah? Lo correcto es que las empresas tengan equipos profesionales que puedan administrar la empresa durante periodos, ojalá largos de tiempo, y que descansen sobre procesos y sistemas y herramientas que les permitan gobernarla y hacerla funcionar, digamos, más de que todo sea como mándale un mensajito por el Slack o por el sistema de turno al fulanito, digamos. Y que responda a todo. ¿Qué tip le daría a un founder? Porque también eso, nosotros nos metemos en todo, siempre. Y lo vemos como un atributo muchas veces, pero un arma de doble filo tenía que escalar porque
te va No, y requiriendo a largo mucho plazo tiempo. no hay nomás. A largo plazo no hay. Entonces trabajáis más que ayudáis. ¿Cómo un founder desde etapa temprana se puede ir no preparando para la venta, sino más bien cómo se hace menos prescindible? Claro. Claro. Obviamente es un arte donde hay que balancear dos cosas, ¿no? Porque uno no puede partir contratando a puros ingenieros de la NASA y gente carísima, digamos, para administrar una empresa que vende... Que es como el sueño del founder, como tú decís. Pero lo hemos comentado, en el fondo tú podés traer una persona, no sé, pues, que tiene mucha experiencia en algún área y que está acostumbrada a recursos, a equipos, a procesos, que va a llegar a una empresa donde Tiene que ser todo. tiene que hacer todo él. No puede contratar a nadie porque hay plata solo para él, si es que se hubiera para contratarlo a él, pero no hay presupuesto, no hay equipo, no te rinde, po. O sea, él no es el lugar para él, esa empresa. Entonces, Además, hay como un momento para No eso. te quita la fantasía de que No, alguien y te va a solucionar todo, ¿cachai? Como porque ya lo hizo en tal o cual empresa. sí, entonces la cuestión es como mucho un arte e ir viendo cuál áreas son las que hay que como profesionalizar primero. Y yo creo que igual que tú, creo que es bueno de que al principio como que los cofundadores o los primeros miembros del management team operen las funciones porque así la van a poder conocer mejor y van a saber cómo escalarla. Está bien eso. El tema es que cuando se contrata gente, no se contrata gente pensando en lo que hay que hacer hoy. O sea, que hay que contratar gente pensando en lo que hay que hacer hoy, pero que me sirva para cuando sea 3x. Ya. Ese es un buen... Es un buen tip. Un error bien frecuente es Sí, porque el día a día también te consume. Exacto, Uno sí. sale apurado a encontrar a alguien que te pueda ayudar hay en que cosas contratar puntuales. gente como crecedorcita, en el sentido de que quizás gente que me sirva no Para potenciar ahora, sino que para ahora y para 3 años más y 3 años más cuando el negocio sea, no sé, 10x. ¿Ya? Eso es una cosa. Y lo segundo, que también es un error bien frecuente, es darle a la gente títulos muy tempranamente de muy alto rango. Entonces, por ejemplo, Lo hicimos. entonces somos 4 personas. Oye, hay que ver a alguien que haga administración y finanzas. Ya, CFO. Y pucha, puede que esa Como el persona... CEO de LinkedIn que tiene el emprendimiento de cachado. Hay No, muchos sí. memes de eso. Pero sí se entiende. Y no hay para qué, No ¿cachai? hay para qué, pues, exacto. O sea, Y si lo queréis- topáis de entrada también. Lo Pues, tomáis y después vais a tener que tener en 2 años más una conversa con esa persona y decirle, oye, en la época que había que meterse a servicio de puesto interno a hacer facturas y tú le hacías súper bien, pero como que ahora necesito a alguien que... Pero ¿cómo voy a dejar de ser CFO? Es que no sé si... Y no solo eso, en el fondo también ocurre algo que es como tú a la persona la llevas a un lugar donde no, como a lo que quiere llegar es, esa persona debería crecer de una manera tal de tener un buen mentor que lo lleve el día de mañana a transformarse en un CFO. Y ese mentor no lo tiene, po. En el fondo él es el CFO y está como topado, que era lo que decía Chris, está como topado en ese rol. Y es como, hay que llevarlo a transformarse en esa persona. Absolutamente. Y para eso hay momentos, hay tiempo, se necesita experiencia, se necesita track record, se necesita muchas cosas. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Pablo, y yo creo que, de hecho, muchas veces nosotros confundimos el emprendimiento y la startup como con la juventud y con la inexperiencia. Yo creo que la juventud trae consigo una disposición a tomar riesgo y una frescura de concepto y una manera de mirar el mundo que hay que rescatarla y usarla de todas maneras. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve, por ejemplo, empresas tecnológicas o startups exitosas en Estados Unidos, se encuentra con mucha gente mucho más senior en operando estos negocios, porque la experiencia es muy valiosa. Es muy, muy, muy Bueno, valiosa. de hecho, la media, que uno siempre, como decís tú, uno cree en ese sueño americano que los grandes éxitos son a los 25 años. No, la media de los emprendimientos exitosos son 40 años, entre 40 y 50. Pero no, Exacto. solo, pero no solo eso, y yo creo que en Latam y en Chile, en particular Chile, hoy día, lo que decías tú con respecto al riesgo, trabajar en una startup en Chile hace 10 años atrás, 5 años atrás, también implicaba mucho riesgo. Entonces llegar a esas personas de 45, 50 años que trabajen en startup era, uy, yo tengo mi vida, yo... No era un rubro sexy, No, por exacto, así exacto. decirlo. Pero, era pero- difícil. pero no solo por lo sexy, sino que por el riesgo y la etapa de la vida. Hoy día ya cambió y en el fondo... Lo hablamos en un capítulo, que voy a estar en un SaaS de Más que el riesgo era la incertidumbre. yo creo. Incertidumbre. Es la incertidumbre, Exacto. que no había éxito. Exacto. Era toda una promesa que podemos llegar a ser grandes después Oye, de me que- voy a cambiar, pero yendo a quizás en 6 meses Claro. muere la empresa. ¿No? No, pero también, y el mundo del SaaS, llevándolo siempre a lo mismo, lo que hablábamos en otros capítulos, la experiencia que adquiriste en el SaaS de recursos humanos te sirve para el SaaS de logística y para el SaaS de fintech y etcétera, etcétera. Entonces, también es un mercado más maduro en el sentido, Mucho más maduro. ¿cachai? Podía hacer carrera
sin verticalizarte tanto. Exacto. Yo, al otro lado, tengo amigos que han hecho toda su vida en el retail o toda su vida en la banca y evalúan un cambio ahora y es inviable. Claro. Sí, así es. Sí, pues. Y Que hablando, fue de una cosas, apuesta para nosotros. hablando de cosas riesgosas, yo encuentro súper riesgoso tener 51 años y haber sido empleado durante 25 años y estar ahí a Sí, puertas po. de quedarte sin pega y lo encuentro súper riesgoso. Y las empresas toman decisiones así. Efectivamente. Le cortan la cabeza. Claro, es como la perspectiva con que se mira la Sí. situación, es cierto, es cierto. Desde la tecnología, que es otro que me gusta y podemos conectarlo con el tema del fondo, pasa mucho esa simbiosis que trabajaste en tech, te podéis mover horizontalmente en distintas partes, te podéis mover dentro de los cargos porque adquirí experiencia en varias cosas. Pero perdona, ahí justo antes de entrar a ese punto, como para mantenerme, me nace una pregunta que es como, ¿te hace sentido, con lo que acaba de comentar Félix, una persona que viene del mundo del retail, que ha crecido, que tiene muy buena carrera corporativa, ¿te hace sentido como traértelo en una startup y CFO de una startup que no entiende nada de la industria del SaaS? Porque al final hubo gente que tuvo que hacer esa apuesta en algún minuto y que funcionó. Lo que decía Amazon. Totalmente funcionó, porque por algo es lo que hemos conversado, pero si vale la pena hoy día versus una persona que viene del mundo SaaS y que ya existe ese track record, como esa apuesta, las dos son válidas, que te hacen sentido las dos. Sí, pero yo creo que igual depende el rol y la personalidad y un montón de cosas. O sea, yo creo que en roles de producto es más difícil como Encontrar en la industria tradicional. como que reconvertir a alguien. Ahora, hoy día, no sé, es que depende de qué consideras tradicional, digamos. Una fábrica de productos en Falabella puede tener muy buena gente. ¿Ya? Entonces, claro, a veces viene una industria tradicional, sí, pero al final son los mismos ingenieros que trabajan en las startups que están ahí. Es como que... Ahora, si tú me dices a mí, en el caso de finanzas, nosotros contratamos un CFO que venía del retail y prefiero a alguien que tiene experiencia administrando empresas más grandes y sabe cómo se tiene que ver a lo que tenemos que llegar y que aprenda rápido un par de métricas propias de nuestra industria versus lo otro, digamos. No, sin duda hay mucha experiencia por reutilizarse. Son grandes compañías. Eran los startups de esa época. Yo veo, no sé, hoy día que uno ve una empresa como Falabella, Consolidado, Latam, etcétera, pero eran los emprendedores de esa época, solo le cambiamos el nombre. Sí, pero sí. son gallos que se metieron en espacios tecnológicos. O sea, ¿qué más tecnológico que una aerolínea? No sé, ¿cachai? O una telco. Totalmente. Y te digo que a veces hay ciertos roles en que son mucho mejores. O sea, por ejemplo, creo yo que aquellas cosas que tienen que ver con ciberseguridad, al final redundan en el manejo de protocolos y de una buena administración, que la gente que viene de lugares como más legacy manejan mucho mejor. Y que son durísimos, porque les tocó implementar contra lo que tú decías al principio. O sea, tener que, para venderle a alguien, tener que ocupar 40 minutos de la reunión de venta para hablar de servidores más que de hablar del valor del producto. O sea, después lo ponía a vender algo más simple en un contexto más sencillo. Sí. Y yo creo que si tú te quieres, por ejemplo, certificar ISO 27001, que es la norma de ciberseguridad, anda a hacerlo con un compadre de 27 años recién salió de la universidad. Good luck. Sí. Prefiero mucho más a uno que tenga 48 y que haya de una empresa que tú consideres. De la banca, por ejemplo, claro. Sí. Sí. Y se habla mucho, fíjate, sobre todo en esta industria y en el mundo actual, acerca de la diversidad, las contrataciones, qué sé yo. Y yo creo que una diversidad que se mira muy poco, que yo creo que es muy necesaria, es la diversidad etaria, digamos. ¿Ah? Y nosotros hicimos algunas apuestas con gente bien senior, sí, y había mucho valor. Y O sea, sin dar un nombre, pero Sí. ¿qué área fue donde le metiste como seniority y le metiste canal? sí, no un área en particular, digamos, pero o sea, no creo que sean personas buenas en un área en particular, pero en el caso de ciberseguridad, yo creo que la gente senior tiene mucho más valor que alguien muy junior. En la administración de incidencias, en IT Ops, ese tipo de cosas también. Lugares donde donde se requieren procesos y lugares donde de repente hay que administrar equipos de gente que tiene como mucha creatividad, etcétera. La creatividad es súper necesaria, pero también hay un punto en el cual hay que administrarla. Exacto. Y yo creo que esa combinación es súper entretenida. Y es la gran carencia de todos los founders en general. Porque si no, nosotros que no hicimos nunca trayectoria, nunca tuvimos un jefe, nos caemos en tonteras. Que las aprendemos después, pero las aprendí dentro del proceso creativo del startup.
y alguien que trabajó, no sé, en Walmart, pero esta cuestión, esta política de vacaciones... Pero que también es bueno desde esa perspectiva, por ejemplo, tener mentores también. Creo que es súper sano y era lo que conversábamos al principio, como esta de haber estado en San Francisco. Creo que también te aporta y obviamente te vas cayendo y pegando porrazo tras porrazo y vas aprendiendo. Es lo mínimo. Cada uno tiene que saber cómo balancearse. Bueno, te había interrumpido, Félix. Ahí iba a linkear con el fondo. Decía que nada, que al final trabajar en el SaaS te movió horizontalmente. Te puedes ir a un software de recursos humanos, a una fintech, etc. Pero también está todo el otro mundo, que es muy interesante, y mucho emprendedor hace esa carrera. Trabaja en startup o funda una startup, la vende o no, y después va desde la otra vereda, porque conoce mucho al emprendedor y se va para el lado del financiamiento, y ahí se abre todo un mundo financiero que es muy interesante. Que de repente lo simplificamos de este lado de la vereda porque es muy complejo, y quería conocer un poco tu experiencia estando del lado del founder y ahora desde el, como decimos nosotros, el lado oscuro de la fuerza. Sí. A ver, yo tengo dos experiencias. Una, armando este micro o nano fondo de venture capital que les comenté, que fue una cosa de $1 millón donde invertimos en 5 empresas. Está siendo una experiencia muy entretenida y creo que nos va a ir bien. Y fue algo como bien, ¿cómo se dice? Espontáneo. No es porque yo me haya querido dedicar a eso y nunca me pagué como algo que me permitiera como vivir de eso, ni mucho menos. Pero yo tuve un intento junto a un ex jefe, socio y amigo, que es el gringo Pérez, David. De haber intentado armar un fondo de venture capital especializado y enfocado en empresas de software as a service B2B en la región para etapas de crecimiento. Fueron bien innovadores porque fue hace hartos años atrás. Pues hoy en Sí. día hay de estos fondos que están ahí resonando, ¿cierto? Pero esto fue mucho antes que eso. Sí, no, yo estoy convencido que nuestra tesis era correcta. Sí, o sea, está validado hoy en día. Sí, Está validado. sí. Ya. Pero, Por los casos que conocemos Por los nosotros, casos sí. que conocemos. Nosotros conocemos un par de casos que sí, está validada la tesis. Pero para ser inversionista no solamente hay que tener una tesis de inversión clara, sino que también hay que tener la capacidad de reunir los fondos. Porque los fondos no son de uno, sino que tienen que reunirlos. Al final, volvemos a esto. El huevo de la gallina. Sí. Tienes que tener las oportunidades para invertir, pero tienes que tener la gente que quiera invertir en La gente que invierte tiene otro mindset. los limited partners, digamos. Totalmente. Como le había mostrado un estado de resultados, o sea, te va a ir un estado de resultados y No, un y- plan de 36 meses. Claro, porque fue previo a todos los grandes hits que hubieron, po. Exacto. ¿No? Fue previo a eso, po. Entonces, claro, los inversionistas eran mucho más reacios en el capital de riesgo que hoy en día, po. Exacto. Y cuando tú eres lo que se llama en la jerga de la industria first time fund manager, es súper difícil ganarte como la credibilidad de la gente para que te ponga... Además que estaba este tema de, no sé si era en esa época, pero los fondos cofinanciados con Corfo y eso también Exacto. generaba en la industria y como menos riesgo, porque al final estaba ahí apalancado contra Corfo. Sí, sí. Yo creo que las cosas igual han cambiado. Perdón, tiene cosas positivas eso también. Sí, de todas maneras, aportaron un montón. El subsidio del huevo de la gallina. Totalmente, que hablábamos antes. totalmente. Y son momentos de la historia de la madurez de los mercados y ha sido así en Chile, también fue así en México y hoy día, claro, hoy día hay fondos, hay muchos más fondos, pero seguimos siendo una industria súper naciente todavía, o sea, es inmaduro el ecosistema inversionista. Y bueno, la parte donde no nos funcionó la cuestión fue la parte del fundraising, porque fue muy difícil y cuando ya estábamos a punto de lograrlo, nos tocó el estallido y ya llevamos casi 2 años y la base, la gente no dimensiona lo que significa el costo personal, porque durante todo ese tiempo de búsqueda tú estás financiando tu propia operación. Claro. Y es como tu emprendimiento. Y ya no nos daba más la cuerda para... Entonces ahí decidimos... A pesar de que quizás se esperaban un pelito, porque viene el 2020 y viene el 21, que Claro, después vino la pandemia. Cambia, bueno, venía la pandemia, claro, también Sí. era complicado. No. Pero después el 2021, dice. Claro. Sí, no, porque al final invertí en algunos, hay algunos Sí, que se fueron a la vez en la pandemia. No, o sea, todo tiene su tiempo. Y como dice Andrés, ya estaba desgastado, venía de 2 años y no fue el momento. Ahora, lo interesante fue el proceso, porque fue de unos aprendizajes que fueron muy enriquecedores. Nosotros hicimos levantamiento de cerca de 200 empresas de software as a service B2B, principalmente en Chile,
y conocimos personalmente a 100 de ellas. Y llevábamos un CRM súper ordenadito. Habíamos entrevistado a un montón de cofundadores y operadores y gerentes de estas empresas. Y teníamos claro nuestros números, teníamos claro qué es lo que nos gustaba. Teníamos como ya una especie como de tesis de inversión súper afinada. ¿Qué patrón descubrieron en los founders, por ejemplo? Habían varias cosas. O sea, de partida nos terminamos por enamorar de la tesis súper enfocada en el B2B y en una cierta etapa, ¿ya? O sea, nosotros no estábamos como interesados en PowerPoints con ideas, sino que en negocios que ya tuvieran una cierta atracción, pero que tuvieran interés por como ponerse pantalones largos en ciertos procesos y en cómo profesionalizar la empresa y un poco de capital para acelerar el crecimiento más que para pagar las cuentas, digamos. Exacto. ¿Ya? Y bueno, hay ciertos patrones que tú vas notando. O sea, tú ves, por ejemplo, algunas personas que están enamoradas de su producto y otras personas que están enamoradas del problema que están resolviendo. El segundo tipo es mucho mejor. O sea, hay personas que están como obsesionadas con su producto y que es súper difícil hablarle, ya no escuchan nada, no escuchan a nadie. Y hay personas que están enamoradas con un problema. Y esas personas están mucho más flexibles a escuchar, a aprender y a adaptarse a lo que el mercado va necesitando. Trabajar con emprendedores que sean como buenos escuchadores, que tengan como cierta humildad, es importante. Cuando tú vas conociendo a tantos emprendedores, también te empiezas a formar ciertos como patrones como casi que psicológicos o psicográficos del Como cuando del contratáis, personaje. que es lo mismo. Sí, Claro. Y muchas veces los emprendedores tienen una característica muy fuerte de determinación, ¿ya? Porque tú tienes que tener determinación y convencimiento y perseverancia para proponer lo que es un cierto grado como de locura. Si no, el tipo nunca se levantaría del trabajo que tiene en la empresa, Claro. como digamos, iría a tomar riesgos, que muchas veces son medio irracionales. Pero la otra cara de la moneda del exceso de determinación a veces es como la falta de habilidad como de escucha, ¿eh? Entonces, cuando tú encuentras a alguien que tiene como las dos cosas bien balanceadas, ahí hay una gema, ¿eh? Gente que sabe armar equipo, no gente que todos ellos. Hay gente que sabe armar equipos, que sabe escuchar, que está enamorada del problema. Esa gente probablemente va a tener mucho éxito. ¿Y qué pueden hacer mejor los emprendedores habiendo estado a los dos lados? Y habiendo visto unos emprendedores increíbles para el tema de fundraising, pues, obviamente. Sí. ¿Cuál es tu top 3 para hacer causar una buena impresión? Porque después ya los números son los números, pero digo, ¿qué cosas podemos hacer mejor previo a la conversación con una primera reunión con un VC? Sí. A ver, yo en general tengo mucho respeto por los emprendedores que hay en nuestro ecosistema. A mí me parece que la madurez que tienen los ingenieros de software y los emprendedores en nuestro ecosistema va como un poco más adelante, quizás que la madurez que tienen los inversionistas, ¿ya? Yo tengo mucho respeto por la gente que se ha pelado el lomo construyendo las cosas que ocupamos hoy día todos los días. La verdad es que la cantidad de SaaS que uno ocupa indirectamente en el día a día es salvaje, ¿no? Pero yo creo que es súper importante meterse en problemas que tengan mercados atractivos, ¿ya? O sea, creo que un error muy frecuente es gente que toma la decisión de meterse en segmentos de mercado que son un poco atractivos, y eso es fácil de descubrir haciendo números en una servilleta antes de echar a andar el negocio. Y creo que hay gente que se obsesiona tanto con un problema que a veces como que no hace los números bien y se mete en problemas que son demasiado chicos. O con una idea, voy a hacer algo que solucione algo que me pasó y no te das cuenta. Ese es un problema que yo creo que es muy frecuente. Después, el segundo problema frecuente es como no tener como mindset de escalamiento, sino que el mindset como medio como cortoplacista y decir solamente lo que necesito ahora. Y hay gente que eso tiene un lado bueno, que es como un poco más bootstrapeado, que es como saber crecer negocios con poco capital, tiene un lado bueno, pero tiene el lado malo de que después las empresas, de que se van construyendo con un chaleco de fuerza que después no les permite crecer, ¿no? Y lo otro que también es súper importante estar consciente de las etapas en las que uno está en la empresa, porque de repente, claro, yo escucho sus programas, por ejemplo, y es entretenido porque hablan de cosas bien técnicas y bien detalladas en torno, por ejemplo, a métricas o a indicadores, qué tipo de cosas les gusta mirar. Y también es importante entender en qué etapa está uno para ver cuáles son las métricas relevantes de mirar en esa etapa. O sea, si yo estoy recién empezando un negocio, no me es tan relevante cuál es tu CAC. Me es mucho más relevante saber qué tan atractiva y qué tan adictiva es la propuesta de valor para el cliente. O sea, me interesa mucho más conocer métricas de engagement, de como monthly active users. Hay emprendedores que dicen, no, sí, tengo esta cuestión vendida en 17 empresas. Ay, qué entretenido, ¿puedo hablar con alguno de tus clientes? Sí, claro, llama a quien quiera. Va a hablar con los clientes y te dice, oye, ustedes son
una empresa de ¿cuántas personas? 200 personas. Y ustedes son clientes de tal software. Sí, acá lo tenemos. ¿Y tú lo usas? No. Mira, tenemos una secretaria que es la que ingresa todos los datos al sistema y ella es la que administra ese sistema. Para mí esa empresa no es cliente. Claro. Hay una empresa que paga la factura donde tiene un usuario, pero en verdad No hay un engagement real. o sea, me refiero a productos que se supone que son para que lo ocupen la organización completa. Sí, claro. Hay algunos productos que está bien que lo usa una persona. No, si todos tienen en su logo, no sé, pues los gringos todos tienen de cliente a Amazon, a qué sé yo. Claro. Y al final, claro, un asiento. No tiene sentido. Y al final la empresa no está como metida como en el teje-maneje del cliente en el día a día, digamos. No, yo he visto PowerPoints de gallos empezando que te tiran un lifetime to God de 100 veces y es como, y mi crecimiento semanal si es de 1000% y una cuestión como, ya, si pasaste, o sea, te estás comparando como con lógicas de crecimiento que ni siquiera tuvo, no sé, Amplitude o Monday. Exacto. Y eso es no estar con los pies en la tierra. Como poner un crecimiento mensual de 500%, es decir, ¿para qué mostrar esa métrica? ¿Cachai? Es ridículo mostrarlo porque estáis diciendo algo que no va a resonar. En el fondo, muéstrame algo más real. Exacto. En etapa de... Entonces yo creo que es importante como tener como awareness de cuál es como la etapa en la que estamos. Al principio, para mí al principio es mucho más importante mirar métricas de bookings y engagement. O sea, soy capaz de vender esto y una vez que lo vendo, la gente lo usa. Esa es como la pregunta que tú tienes que resolver al principio. Después, métricas más de scaling. Por ejemplo, la gente que lo usa está contenta. Me interesa saber tu NPS, me interesa saber tu churn. La gente que tú contrataste se queda contigo, me interesa saber tu NPS o tu clima interno, digamos. Y NPS. Eres capaz de armar equipo, de que la gente quiera hacer carrera contigo. Esa empresa es exitosa. Y Qué después, bueno, en tercer lugar, esa métrica no se menciona muchas veces. Sí. Muy bueno. NPS. y en tercer lugar, cuando la empresa ya está un poco más madura y más grande, ahí para mí son mucho más relevantes las métricas más financieras de lifetime value. ¿Cómo llegaste hasta acá? Exacto. Para que no te toque un WeWork. Tus tasas de crecimiento y qué tanto sentido hace como las matemáticas financieras de el payback de la adquisición de un cliente, en cuánto se paga. Estamos hablando de 6 meses o 12 meses. Este tipo de cosas ya como que empiezan a hacer, y ahí uno empieza a hacer como fine tuning. Y necesitáis record para hacer ese análisis también. Exacto. Sí. Necesitáis años. Exactamente. Necesitáis años. Tienes que comprarte un periodo tuyo. Sí, Si no, Y que te empiezan a recomendar. también. Y la recomendación va a ocurrir si es que la etapa 2, cuando estuviste escalando, eres capaz, tu servicio era estable, das un buen servicio y los clientes te recomendaban. No, buenísimo. Yo, lamentablemente, se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad, aprovechando a Andrea acá. Tuvimos en su minuto un tema que no hablamos mucho, no lo hemos hablado mucho. Tuvimos a Jaime Rieta acá también con nosotros invitados. ¿Cómo fue ese momento en Talana? Voy a volver un poquito a Talana. Hablemos de la competencia. ¿Cómo fue ver? Eran dos empresas muy potentes, Talana, Book, en un crecimiento potente. ¿Cómo es esa relación de que al final la competencia es sana, que la competencia te hace meterle más agilidad, tener que... me imagino que fue un periodo... ¿Cómo vivieron ese periodo? Sí. A ver, yo a ellos los he conocido, no hablo con ellos regularmente, pero me ha tocado conocerlos y tengo mucho aprecio y respeto por ellos. Creo que han hecho un excelente trabajo y para nosotros fue una competencia dura. Sí, me imagino, por eso. Pero más allá de la particularidad, cómo enfrentar la competencia es sí. Uno tiene que mantenerse firme en saber diferenciarse y saber competir a través de aquellas cosas que hace bien, ¿ya? Y hay ciertas decisiones de propuesta de valor o de producto de que son relevantes y son las que van a ser como las que van a marcar diferencias, porque en los caminos que toma la empresa se van produciendo como ciertos como forks, por decirlo de alguna manera, donde uno se va por un lado y otro se va por el otro. Y cuando dos empresas se parecen mucho, como que cada cosa que uno puede hacer para diferenciarse son aquellas cosas que van valiendo, ¿ya? Y la cosa es saber cómo diferenciarte y saber jugar donde tú eres bueno, ¿ya? En el caso nuestro, yo diría que uno de los principales elementos que nosotros elegimos para diferenciarnos fue la de tener un producto de asistencia de turno que fuera nativo nuestro, ¿ya? Ellos partieron por aquellas cosas que eran como de lo que se llaman las habilidades blandas en recursos humanos, porque los dos hacíamos la nómina, ¿cierto? Claro. Pero ellos se fueron, después el siguiente producto que ellos hicieron fue clima, desempeño, ese tipo de cosas, que son las cosas que en el mundo de recursos humanos se conocen como las cosas más blandas, por decirlo. Claro. Mientras que nosotros nos fuimos por el mundo de la asistencia de turno y la firma digital. Operacional.
Y eso te hace ir a clientes un poco distintos. O sea, los clientes que hacen, que hacen clima, que hacen desempeño, ese tipo de cosas, son clientes de un tipo, y los clientes que marcan asistencia son clientes de otro tipo. O sea, si tú hablas, por ejemplo, con un banco de inversión que está ubicado en Isidora Goyenechea, ellos probablemente no marcan tarjeta, por decirlo de alguna manera, Claro. pero sí van a estar interesados en comprar algo que traiga el clima, que traiga el desempeño, ese tipo de cosas. Entonces nosotros fuimos pretendiendo ese tipo de clientes. Como quizás en industria una de época, servicio. Pero tuvieron que soltar. Pero a cambio de eso, Y tuvieron que Claro. soltar. Es difícil esa decisión de Exacto. soltar allá y apuntar para allá. hay trade-offs. Claro. Hay trade-offs. Y fuimos súper exitosos en aquellos clientes que decían, acá mi problema es que tengo 18 sucursales con 5 personas cada una y necesito un método de marcaje móvil que me permita no tener que instalar un reloj en cada una de las sucursales. Y ahí nosotros llegamos con una... Y ahí decía, pero es que además tengo en la oficina central tengo un reloj, lo integramos. Entonces, ese cliente fue el que... Y ahí es donde vas produciendo como las pequeñas diferencias. Y bueno, para eso está todo lo que uno aprende en la universidad, ¿no? Saber competir y saber diseñar buenas estrategias. Y muchas veces mantenerse con la cabeza fría de que, claro, tener un competidor que tenga los bolsillos muy, muy llenos y que sea una estrategia de crecimiento muy agresivo financiada por venture capitals globales, es un problema en la mesa, digamos. Pero no te garantiza el Pero al éxito. mismo tiempo, exacto, o sea, puede ser un arma de doble filo también. Entonces hay que mantenerse con la cabeza fría y saber competir, reconocer lo bueno, tratar de hacer lo tuyo y saber competir. Qué difícil eso. Y yo creo que No. hay un quote de Jason muy bueno que lo único que te puede matar en los primeros 5 o 6 años eres tú mismo. Ah. Y lo dice muy a propósito de que siempre estamos mirando para el lado y el del lado, y como que el del lado va a llegar y me va a hacer... Sí. Y como que si miráis para adentro tenéis problemas mucho más grandes que resolver, y si te preocupáis que sacaron X feature o hicieron tal cosa o ganaron tal cliente, Sí. te desenfocáis totalmente. Pero yo creo que esa como frase media como cliché o lugar común de que dice que como que la competencia es sana y es buena, es demasiado cierta. Si tú miras el ecosistema o la industria, el segmento de software en la nube, de recursos humanos en Chile, el nivel de madurez que tenemos con respecto a otros países de la región es impresionante. O sea, yo diría que nuestra industria debe ser así al ojo entre 5 y 10 veces más grande que la mexicana, por ejemplo. Me refiero, definiendo industria como empresas de software de recursos humanos en la nube creadas en los últimos 10 años. Ya. No, y se agranda la torta. Y no solo, yo creo que probablemente uno puede analizar como el state of art de las cosas que se hacen. O sea, al final está ahí aportando a Chile en el crecimiento de las empresas. Exacto. Hay un efecto brutal ahí. No, y si hubierais sido el único player, quizás te quedáis feliz en Chile. Totalmente. Y estancado, sin innovar, sin ser. Sin innovar. Rápido a Perú, salieron rápido a Colombia. Sí. Obligados a buscar una torta más grande para todos, y te comiste a soluciones colombianas que pueden haber estado partiendo, y llegan estos dos gigantes en el sentido tecnológicamente ya avanzado, a comerse el mercado de una, con una experiencia gigante de haber competido codo a codo, versus, no sé, una empresa que está partiendo en Colombia y el único player de recursos humanos. No, pero yo voy más allá del crecimiento de la industria per se, voy al hecho de la innovación, que eso permite que tu propuesta de valor, no sé, pues la empresa en México, si no hay una industria tan potente de remuneraciones, los procesos de remuneraciones son más lentos, la gente, También. me caché como el impacto que esto genera es para el crecimiento de no solo de tu industria, pues cuando está querido el B2B. Sin duda. A mí en lo personal me motiva mucho el impacto que tiene en la economía y en la sociedad, Claro. el software empresarial, porque me parece que, o sea, si uno mira así como las cifras macro de países como el nuestro, el estancamiento de la productividad es lamentable, y herramientas como estas son las que nos van a sacar de eso, digamos. Y cuando uno se compara con otros países de la región, a mí que me tocó ver el mundo de los recursos humanos, cuando tú ves la informalidad que hay en el empleo en los otros países de la región, las cifras son lamentables. En Chile no tengo idea, 2/3 o 70% de las personas que están empleadas tienen un empleo formal en una empresa que tiene un plan de previsión, con cotizaciones, con seguro de salud, etc. Y esa cuestión te da una calidad de vida y una red de soporte, una red de apoyo para el momento de tu jubilación, para el momento de tu enfermedad, que te cambia, es una diferencia de la tierra al cielo, digamos. Exacto. Y en otros países es al revés, o sea, 70% es informal y 30% es formal. Entonces, ahí hay un punto. Después, cosas como la firma digital de los contratos laborales agilizan mucho. Entonces, esto da No, y la competitividad. penetración de los medios de pago formaliza en los comercios. Exacto, Claro. exacto. Estamos Entonces, todos aportando ahí. el software, la tecnología te da productividad, te da competitividad.
A mí, por lo menos, el impacto que eso produce me motiva mucho. Sí. Chris, ¿alguna pregunta? Estamos... Pero yo sé que tenéis varias preguntas. Aprovechemos, vamos con la última. Que no quiero abrir un tema. Que nos vamos a extender. Pero volviendo ahí al tema de la competencia, que es cosa que hemos vivido nosotros. Y generalmente yo no sé si hay un camino correcto o no. Cuando uno parte chico y ve que hay un grande en el mercado y uno dice, ya, tengo que cumplir exactamente con las cosas que él ofrece. Y uno se desgasta tratando de equipararse con el grande. Si él tiene 20 soluciones, uno dice, ya, necesito las 20 para poder entrar acá. O en una de esas también hacer lo que decía Andrés. Vos con Fork y diferenciate en alguna cosa específica que tú veáis muy bien, ¿cachai? Y ahí yo no tengo la respuesta. ¿Qué será la receta mágica? Yo creo que hay que ir viendo la situación, el contexto en el cual uno está, en qué etapa está uno. Sí. Pero es algo que a nosotros nos ha tocado vivir hartas veces y generalmente es lo que hace que uno también se mueva. Eso es el tema de la competencia es sana, yo lo digo constantemente. Nosotros tenemos casos acá que nos mueven todos los días. Pero al final de cuentas es un círculo virtuoso. Al final Sí. Pero también una cosa que a destacar, que lo veía en el podcast que hay de Meli, de los Early Employees de Meli, que decían es como también a quién tenía en tu cabeza de competencia y no solo competir en tu cabeza con el que hace lo mismo que tú. Claro, como me imagino Mercado Libre pensando hace 10 años atrás, Amazon. Sí, Claro. sí, nosotros mirábamos todo lo que hacía Amazon. bueno, Falabella mira todo lo que hace Amazon. Pero lo miró tarde. Pero no solo tarde, miró lo que, el qué. Sepo. Y los early employees de Amazon estaban obsesionados con el cómo, el por qué, el driver. Se comparaban a nivel de personas, ¿cachai? Como yo tengo que ser igual de bacán que el top ingeniero de allá. No tengo que sacar el feature que él sacó. Sí. ¿Cachai? Sí. Y ese nivel de competencia, un driver mucho más fuerte, es como nosotros. No sé si estamos hablando de competencia o tener un referente. Bueno, y Claro, ahí nosotros, sí, cuando sí, partimos, me acuerdo, Rindegasto, nosotros teníamos nuestro referente en Estados Unidos. Yo había estudiado como toda la trayectoria, lo que habían hecho, lo que no. Y nos sirvió muchísimo. Sí, como para lo mismo que decía Andrés, algo desconocido, por lo menos me sirve para buscar una línea, por donde por lo menos voy a ser resiliente y voy a tratar y voy a impactar. Yo creo que eso de tener un buen referente, no mirarlo como competidor, si está en tu mismo mercado, ya ahí estamos. Bueno, lo dijimos con Corner Shop. Sí. Bueno, sí, pues Instagram. Lo dije. Sí, yo creo que los referentes ayudan. Y lo otro es entender muy bien qué es lo que los gringos llaman tu ICP, tu Ideal Customer Profile, donde uno tiene que tener como súper claro quién es su cliente y qué necesita ese cliente. Hay algunas soluciones en las cuales el cliente dice, yo quiero un one-stop shop, o sea, yo quiero tener una solución que me entregue todo, ¿ya? Y ahí es donde uno empieza a caer en ir como feature by feature con la competencia y decir, si que te saca un botón para tal cosa y tengo que hacer lo mismo. Yo creo que eso es así en ciertos casos solamente. Yo por lo menos soy de la filosofía de que uno tiene que saber integrarse con herramientas que uno lo pueden complementar y hacer muy bien una cosa. Eso. O sea, las empresas van a terminar, bueno, ya son así, digamos, pero con arquitecturas de software como Lego, ¿cierto? Donde hay una pieza azul. El tema es que blanca. empezáis como siempre lo conversamos, porque nosotros tenemos clientes que son competencia, que son proveedores y que tenemos una alianza, ¿cachai? Porque en un lado nos conectamos, en el otro lado peleamos, en el otro lado. Y eso ha ido cambiando mucho cuando nosotros partimos, la verdad, de acercarte a cualquier, no sé, pues RP o solución un poquito más grande, la puerta estaba cerrada con 10 candados, así que era conversar de integrarse. Sí, exacto. Y hoy en día ya se han abierto los grandes, incluso los dinosaurios, como los bancos están abriendo APIs, ¿cierto? Para poder armar esta cuestión en donde cada uno se dedique, ojalá, a hacer lo que hace bien. Y interconectarse. Oye, nos alargamos hoy día, pero Lo vamos a repetir. Pero ha estado entretenido, vamos a repetir. De todas maneras, ha estado muy, muy entretenido. Y como el capítulo más largo, igual, todavía nos falta una sección. Sí, hay que hacerla. Igual hay que hacerla. La sección es recomendar un SaaS. Así que tienes la visión, Andrés, de nuestra experiencia. Algo que te sirva para el día a día, para la empresa, lo que sea. Para el día a día, como persona, diría yo que lo que estoy usando más ahora y que me ha gustado mucho es Notion. Sí, me ha gustado. Vamos a empezar como a cuánto va ganando Notion. Deberíamos hacer un scoring. Scoring. Va ganando. Ahora, te diría que me llama la atención la cantidad de cosas que están como incorporadas en nuestro día a día y que nos olvidamos que son SaaS que ya como que de alguna forma cambiaron la forma como se hacen las cosas. Estaba pensando en DocuSign. O sea, y ya es como demasiado obvio y natural y qué sé yo.
Pero Viejo, la cantidad de cosas que me tocaba firmar como gerente general al día. O sea, si los productores saben, mi idea hubiera sido y es tan simple, ¿no? Entonces, realmente uno se enfrasca en pensar cuántos features. DocuSign tiene pocos features. Es un producto simple. mandáis un mail. El gran Jason. No, pero. Bueno, Jason. EcoSign se llama la que fundó Jason. Bueno, pero Sí. fue visionario. Fue diseñador, sí. Oye, Bien. buenísimo. Oye, muchísimas gracias, Andrés, por haber venido, por el tiempo. A ustedes. Estuvo bien entretenido. Y nada, pues, nos vemos en otro capítulo de Locos por el SAS. Gracias por la invitación, muchachos. Gracias, Andrés. Chao, chao, chicos. Adiós. Esto es Locos por el SAS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Cris y Félix. Este es un espacio presentado por Dumint.